Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda con un montón de información. Vamos a tomar en la primer parte del programa. Ustedes ya saben que este programa se ha extendido de 1 hora a 2 horas, de grabar viernes cada 15 días a grabar todos los viernes. Pero bueno, los acontecimientos nos van llevando. Lo tenemos nuevamente como invitado especialísimo, a quien queremos mucho, Alan Chokler. Y vamos a comenzar por un tema internacional, las elecciones en el Parlamento Europeo que se realizaron el 9 de junio, para luego seguir con la situación nacional, que tenemos muchísimos temas para hablar, la ley bases, la aprobación de la ley bases en el Senado, la represión que hubo ese día feroz, la situación de los detenidos que aún están en 3 comisarías de la capital federal. Bueno, todo eso tenemos para desarrollar en el transcurso del programa. Pero vamos a darle en principio la palabra a Alan, porque también él tiene sus tiempos más acotados. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Hacemos una pequeña introducción, pero bueno, en resumen es que la extrema derecha y la derecha ganaría en Austria y escalaría el segundo puesto en Alemania y en los Países Bajos. Eh, Ustedes saben que los países europeos conforman todos lo que se llama la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña, que con el Brexit se separó de la Unión Europea. Tenemos este panorama en cuanto al avance de la derecha y de la extrema derecha. De los 720 escaños o bancas, 497 pertenecerán a las fuerzas de corte conservador o ultra, mientras las formaciones socialdemócratas, las verdes y las anticapitalistas registraron retrocesos generalizados. Este proceso, bueno, se ha dado en Alemania, en Bélgica, en los Países Bajos, en Austria. Ya sabemos que Meloni, Giorgia Meloni, que se declaró a favor de Mussolini cuando era más jovencita, está en el gobierno de Italia y consiguió eliminar el derecho al aborto de la declaración conjunta del G7, en la cual está Milei ahora. Viajó posterior a que se aprobara en el Senado la ley base. Austria, el Partido de la Libertad, superaría el 27%, 10 puntos más que en 2019. En los Países Bajos, el partido en el gobierno, que se llama PVV, es un partido de ultraderecha que lo dirige Geert Wilders, ganaría 7 escaños con respecto a 2019 y quedaría en segundo lugar. En Alemania, la extrema derecha, que está representada por Alternativa por Alemania, un partido que defiende a Hitler y al nazismo, alcanzaría el segundo puesto con el 16,5%, 6 puntos más que en 2019. En Francia, Macron acaba de convocar a legislativas anticipadas con la dimisión del primer ministro belga Alexander De Croo y la preocupación latente ante el futuro del proyecto comunitario. O sea, esto por separado. Francia, legislativas anticipadas, y por el otro lado, en Bélgica, la dimisión del primer ministro. Bueno, este es un panorama que no está aislado de lo que está sucediendo en la Argentina. Después, por ahí lo vemos un poquito más en desarrollo, cuáles son las conexiones entre lo que pasa en la Unión Europea y lo que pasa también acá en la Argentina.
En cuanto que nosotros tenemos un gobierno de derecha, de ultraderecha, que ganó en las últimas elecciones y que forma parte de lo que ellos mismos denominan una familia global. Este, la internacional conservadora, así la denominan, familia global o internacional conservadora. Bueno, vamos a darle la palabra a Alan a ver si nos puede desplegar un poquito este panorama, cuál piensa él que pueden llegar a ser las consecuencias, porque en noviembre también se vienen las elecciones en Estados Unidos, en donde está postulado para presidente nuevamente Trump. eh, y bueno, y también cuáles son las repercusiones también para nuestro país, ¿no? Buen Bueno, día, hola, buen, Alan. buen día, buen día. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Como siempre, es un placer que me brinden este espacio. Bueno, a ver, yo creo que en muchos sentidos los resultados de las elecciones europeas eran esperables. Eh, un amigo mío escocés me mandó un meme que más o menos sintetiza, bueno, cómo ellos ven la situación, a ver si te lo puedo compartir. A ver. Ah, no, no se puede. En fin, no importa. Pero imaginemos que hay un círculo. Listo, Alan, se eh, puede. bueno, ya no tengo excusas. A ver, acá. Para los que no manejen el inglés, eh, de arriba, lo que dice es eh, centrista insípido, se niega a encarar los problemas sociales que llevan al ascenso de la extrema derecha. Abajo a la derecha dice, eh, los, los niveles de vida se estancan y crean terreno fértil para el fascismo. La extrema derecha gana elecciones. Abajo pone la extrema derecha, tira la economía al abismo, baja los estándares de la vida pública y generalmente hace las cosas objetivamente peores. Y después a la izquierda pone otro centrista insípido, derrota a la extrema derecha con promesa de cambio y bueno, el ciclo sigue hasta el infinito. Y bueno, mi amigo se tomó la libertad de poner a cada país el momento en el que está. O sea que tiene por lo menos en Argentina estaríamos en el momento que la derecha, la extrema derecha hace pelota a todo y que en el futuro debería dar lugar al ascenso de algún centrista insípido, seguramente venido del peronismo de Puerto Madero o algo similar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el meme, porque las cosas nunca vuelven a un punto de partida. En general, vuelven sería una especie de espiral. Pero me consta, no me consta, pero creo que es muy seguro por los movimientos políticos de las últimas semanas que el centrismo insípido de cada país efectivamente cree que esto es religión, que esto es una profecía escrita en piedra y se comporta de esa manera. Pero bueno, así como ellos constantemente se transforman en la alfombra roja que recibe a la derecha en cada país, así como tienen ese tino estratégico, también están contando que si, bueno, en 2, 3 años la gente va a volver a nosotros de rodillas. Bueno, se verá si eso es así, pero la realidad es que desde la crisis de 2008, ya incluso esto lo hemos hablado en otros programas, se forma una sopa de cultivo en muchas regiones del mundo para el ascenso de elementos de la derecha, filofascistas, alt-right, como se llaman a sí mismos en público, hasta que rehabiliten el uso de otras figuras históricas. Eh, pero bueno, habíamos hablado de que
de que esta cuestión era un fenómeno más o menos extendido. Habíamos hablado del antecedente en Grecia, que al ser su economía básicamente hecha pelota por las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea y el FMI, bueno, había dado lugar al ascenso de la formación del amanecer dorado, que habíamos visto que como primer fenómeno de un ascenso de una formación nazi, que se veía con muchos vasos comunicantes ya existentes hacia el aparato del Estado. Bueno, habíamos visto eso, 15 años, casi 15 años después, eh, ¿cuál es la imagen? Bueno, es un poco más heterogéneo, es un poco más heterogéneo, porque el bloque este de la extrema derecha, fascismo, como se lo quiera llamar ahora, no quiero, no pretendo ser muy estricto sobre si esto es fascismo o no es fascismo ahora. Bueno, es un bloque bastante heterogéneo, que tiene algunos pocos, ahí está, saco eso, que tiene algunos pocos ejes en común, pero que estuvieron explotando con un éxito relativo las crisis políticas de los últimos 5 años, más puntualmente a partir de la pandemia, de todos los desatinos de los diferentes gobiernos. Bueno, eso fue un caso muy particular en Argentina con Milei, es cierto. En Europa como que viene con más retraso. Y en Estados Unidos directamente estaba Trump cuando empieza la pandemia y básicamente lo que hace él es laissez-faire sanitario, es decir, hacer nada. Y eso le valió a Trump una derrota a los pocos meses. O sea, por este eje tuvieron más éxito acá y pocos lugares más. Bolsonaro también perdió sin que su política en la pandemia lo beneficie electoralmente. Y en Europa, ninguna de estas formaciones pudo hacer mucho ruido. La crisis que sí explotaron con más éxito es la que se abre a partir bueno, del pasaje de la guerra civil en Ucrania a una guerra abierta con Rusia. Porque la, la guerra económica que desata Occidente contra Rusia, a raíz de eso, desequilibra muchos indicadores económicos, da lugar a un proceso inflacionario, encarece el precio de energía en la Unión Europea, lo cual fuerza a los diferentes países a subsidiar con miles y miles de millones tarifas. Es decir, que Europa sufrió un daño por rebote en la guerra económica contra Rusia, los estándares de vida son peores y esto obviamente le sacó legitimidad a todos los gobiernos. Si uno se fija, independientemente del signo político de gobierno de cada país, si es más de centro izquierda, si es de centro, si es de centro derecha, si mira la imagen, todos los oficialismos en Europa sufrieron derrotas serias. Bueno, el- ya la cuestión del Reino Unido venía adelantada hace semanas. Es un desastre el que tienen los conservadores. Que hay una caída estrepitosa en sus votos, al punto de que ya dan completamente por perdida las elecciones que se vienen, que van a perder contra el Partido Laborista. Eh, y obviamente hay ciertas reacciones que son típicas de los políticos cuando se la ven para perder, que ya hacen cualquier cosa. Bueno, los conservadores empezaban Rishi Sunak, que es el primer ministro, ya empezaba a proponer que vuelva el servicio militar a Gran Bretaña, como diciendo, bueno, ya perdimos, porque es una propuesta completamente impopular entre la juventud en Gran Bretaña. Eh, Después en Francia, bueno, Macron, que se pasó los últimos meses escalando de manera muy seria
el enfrentamiento con Rusia, prometiendo que va a mandar tropas adentro de Ucrania a enfrentar a los rusos, etcétera. Bueno, Macron está adelantando las elecciones de acá a fin de mes, con la esperanza de que la tendencia en contra de él y a favor de extrema derecha, de Le Pen, que esa tendencia no se siga profundizando. En Alemania, el partido gobernante, el Partido Socialdemócrata, que empezó la guerra sin poder defender la posición alemana, que por lo menos de manera oficial, hasta ese momento, eh, discursivamente, sostenía la necesidad de negociaciones, etcétera. Con el diario de lunes sabemos que no era tan así, que por detrás Alemania estaba ayudando a la militarización de Ucrania. Bueno, pero el gobierno de Scholz, que está en coalición con los liberales y los ecologistas, fue pasó a la parálisis completa. Era, ¿cómo decirlo? Eh, Hay un silencio ensordecedor con respecto a la posición alemana y que se profundizó cuando misteriosamente volaron los gasoductos que llevaban a Alemania gas ruso sin intermediarios por debajo del mar Báltico, que hasta hoy en día nadie puede decir quiénes lo volaron. Hay una investigación hace 2 años, de la cual los rusos están excluidos, una investigación que lleva adelante los suecos, que concluyó hace meses diciendo que no tienen nada para decir. Que lo único que saben es que fue un Estado, fueron las Fuerzas Armadas de un Estado que lo volaron y no saben decir quiénes son, no les interesa decir quiénes fueron, y que acá se terminó todo. Bueno, y Alemania, que es objetivamente la víctima de este ataque, una infraestructura importantísima, no demanda nada, no demanda que se clarifique, no demanda una nueva investigación. Una cosa impresionante. Ento- Entonces, este gobierno impotente, que lo único que pudo hacer fue plegarse a la línea de la Casa Blanca, bueno, pasó de haber sacado el primer lugar en las elecciones pasadas a caer tercero, por debajo de la derecha tradicional y por debajo de la extrema derecha. Eso es una cosa impresionante, la demolición política de la socialdemocracia alemana. Y bueno, ni hablamos de los socios de la coalición, que de vuelta, liberales, ecologistas, con tintes militaristas muy acentuados, que la verdad que son impresionantes. Después, eh, bueno, ya en otros países hay una línea mucho más anti-inmigrante. El eje anti-inmigrante sí aparece como algo que tienen más común en todas las formaciones de extrema derecha. ¿Por qué digo que no tienen ejes en común? Porque ya ganó Meloni en Italia el año pasado, y yo recuerdo que los putinistas, porque bueno, obviamente existen formaciones de tendencia pro-putiniana en Europa, que se identifican más con la derecha tradicional. Bueno, ellos tenían una expectativa en la victoria de Meloni, porque apostaban que como es una derecha diferente, que iba a tener que iba a ser, digamos, lo que ellos dicen que es más soberanista, que es una palabra no, como concepto, está presente también por nuestros lares, de una manera alterada, que, bueno, nos podemos meter más adelante en eso. Pero por soberanista entendían que iba a ser díscola de la política de Washington. Y no fue, bueno, esas expectativas no fueron para nada confirmadas, porque Meloni sigue una línea mucho más pro-OTAN y mucho más pro-guerra en Ucrania, de una manera más firme. Y estoy seguro que el Vox de España también tiene esta línea, que la extrema derecha del sur de Europa ya tiene una cuestión mucho más subordinada a Estados Unidos. ¿Cómo va la derecha latinoamericana?
Eh, Después por el lado de Le Pen, por el lado de la AfD, que es este partido filonazi en Alemania, bueno, resta por ver realmente si todos los posicionamientos que vienen teniendo a raíz de la guerra, si realmente siguen por ese lado, porque es una cosa increíble. Vivimos en un mundo loco en el cual es extrema derecha la que plantea una línea, digamos, pacifista. Esto es una locura. Toda la izquierda en Europa está atrás de la OTAN y es la derecha la que dice que no hay que mandar armas y que hay que ir a negociaciones. Es el mundo del revés. Pero por ahora esto viene siendo toda una agitación desde por fuera de los lugares de poder. Incluso Trump, las entrevistas que viene teniendo, dice, sí, sí, conmigo la guerra se termina a las 2 semanas. No dice cómo, no dice en qué sentido, pero obviamente hay una agitación demagógica con respecto al pacifismo. Es un pacifismo demagogo, por así decirlo. Pero obviamente esto algo tiene que ver por cómo están levantando los números. Y desde el punto de vista de los sectores de la derecha en Europa y en Estados Unidos, la guerra, a ver, eh, este discurso pacifista viene por el lado de estamos dándoles demasiada plata y demasiados recursos a los ucranianos, deberíamos usar todo esto para nosotros, para prepararnos para la guerra para China. Esa es la parte que no dicen en voz alta, pero es lo que dicen entre telones y es lo que aconseja también un sector de la diplomacia estadounidense que hoy en día no está en puestos de poder. Pero digamos, no es una cuestión moral, es cuestión de, bueno, contra quién hacemos la guerra. Esto está muy presente en el Partido Republicano de Estados Unidos. Y a todo esto tampoco queda claro qué tipo de consistencia podrían tener sectores como AfD o como Le Pen si son de vuelta forzados por Washington, si son presionados por Washington a escalar los preparativos de guerra contra China. Esta semana la Unión Europea empezó una guerra tarifaria con China. Después de, bueno, una presión estadounidense constante que apunta así como arrearon a Europa contra Rusia, a hacer lo mismo contra China. Siendo que Rusia era un proveedor importante del mercado europeo de productos primarios. Bueno, China no solo es un proveedor muy importante de manufacturas, también es un gran mercado para las exportaciones europeas. Y hay un conflicto en Alemania. Todo el capital industrial, en primer lugar, los grandes fabricantes de autos, eh, Volkswagen, Mercedes, BMW, bueno, ellos no quieren saber nada con el inicio de una guerra económica con China porque temen que se les cierre el mercado y el mercado chino para ellos es muy, muy significante. Yo no recuerdo con precisión ahora, pero me parece que representa algo como 1/3 de las ventas que hacen estas marcas. Es muy significativo. Además, bueno, la posibilidad de conseguir partes a menor precio, etcétera. Bueno, todo lo que es la integración a su cadena de producción. Pero está el conflicto de protestas alemanas en contra de descargar la guerra contra China, como diciendo, bueno, ya con Rusia ya está ahí, ya nos quedamos sin energía barata, pero con China no. Bueno, la Unión Europea, que es una burocracia separada de cualquier Estado nacional, y tiene el derecho de fijar las reglas del comercio exterior para toda Europa, inició el proceso. Se le puso 50%
de tarifas a los vehículos eléctricos chinos que ingresen a Europa, 50%. Unos pocos meses atrás, Biden hizo lo mismo y creo que con una tarifa incluso más alta. Esto venía siendo reclamado por los incipientes fabricantes también de vehículos eléctricos de cada país. Elon Musk, a principio de año, tuvo un momento de sinceridad cuando eh, dijo básicamente de una manera para llamar un poco la atención, digamos, no tan explícito, pero básicamente estaba diciendo que la única manera de competir con los chinos es con proteccionismo. O sea, los Elon Musk del mundo le piden a sus gobiernos que los protejan, porque no pueden competir con la productividad china. Bueno, Elon Musk obviamente habla del libre mercado solamente cuando quiere hacer algún trato para sacar litio barato de algún país bananero, evidentemente. Cuando se trata de la defensa propia, siempre el capital se vuelve proteccionista. Eh, entonces, voy redondeando. Vamos a ver qué pasa, porque muchos países, estas fueron además las elecciones para el Parlamento Europeo, que en la composición todavía las fracciones de centro se mantienen. No equilibra tanto el poder, sino que a todos los sectores de izquierda y centro izquierda, que ya no hacen cosas que sean muy de izquierda, bueno, a todos ellos los barren y los reemplazan por esta derecha se dice a sí misma sui generis. Veremos qué pasa en las elecciones de cada país y veremos en el caso de llegados a los lugares realmente importantes, qué es lo que realmente hacen y qué no. Bueno, gracias, Alan. A mí me gustaría remarcar algunas cositas y leerle brevemente un pedacito de un artículo de Steven Forti, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me gustaría comentar para la audiencia que hay gente que viene estudiando este fenómeno y que es bueno recurrir a ellos, quien tenga ganas y posibilidad. Hay material en internet, que es Franco de Ledone, argentino que reside en Berlín, Ariel Goldstein, argentino que escribió un libro donde cuenta sobre todos los lazos de esta gran familia global. Steven Forti, Cas Mude, que es un politicólogo de los Países Bajos, vienen estudiando este fenómeno de la extrema derecha desde hace muchos años. Me gustaría, Alan, remarcar que estos puntos en común, porque sí tienen muchas diferencias, como vos decías, sobre todo cómo encarar desde el punto de vista económico, hay algunos que son nacionalistas, otros que son ultra neoliberales, pero sus ejes en común son la defensa de la familia tradicional, están en contra del feminismo, en contra del aborto, en contra de la comunidad LGTB+, promueven un Estado iliberal, según el modelo de Hungría, que es el autoritarismo, y eliminar la división de poderes y concentrar en una figura de autoridad. Estos son algunos de los puntos en común que es importante remarcar, por eso se unen, por eso tienen agrupaciones que los unen. Les leo este pedacito del texto de Steven Forti que salió en la revista NACLA hace unos mesecitos atrás nomás. Está marcado en la primavera del 2024, en realidad es el otoño del 2024. Y dice así: esta misma familia política defiende en gran medida las mismas ideas, promueven políticas similares, comparten los mismos foros a nivel internacional, que si quieren después los desarrollamos o vemos cuáles son estos foros a nivel internacional. Además tienen los mismos objetivos. En primer lugar, ultraderechizar el debate público.
Es decir, acá utiliza unas palabras que por ahí hay que indagar un poquito más, mover la ventana de Overton haciendo aceptables discursos y narrativas que hasta hace unos años no los eran. Lo que acá se dice en Argentina, instalar temas, ¿no? Es decir, instalar algunos temas alrededor de los cuales todo el mundo está debatiendo y gira toda la política nacional. En segundo lugar, radicalizar a las derechas tradicionales. O bien conquistándolos desde adentro, bueno, acá lo tenemos con el PRO y con la Libertad Avanza, o bien obligándolas a aliarse con ellos. En tercer lugar, llegar al poder para instaurar una democracia y liberal. Siguiendo el modelo de Orbán, la Hungría de hoy en día no es una democracia plena, sino un régimen híbrido de autocracia electoral, tal y como la ha definido en septiembre en 2022 el Parlamento Europeo. Y Hungría es un modelo. No es ninguna casualidad de que Orbán haya viajado a Buenos Aires el pasado 10 de diciembre para la investidura de Milei y se haya reunido con el nuevo mandatario argentino. Asimismo, políticos ultraderechistas europeos, estadounidenses y latinoamericanos han viajado a menudo a Budapest para aprender cómo vaciar la democracia desde dentro. A ver, pensémoslo en lo que nos está pasando ahora, ¿no? Cuando no lo consiguen, tachan de fraude las elecciones e impulsan acciones violentas contra las instituciones, como hemos visto en Washington en enero de 2021 y 2 años más tarde en Brasilia. Le dicen, entre otros tantos nombres, las extremas derechas 2.0. No son el fascismo histórico, pero son sin duda alguna la mayor amenaza existente para los valores democráticos. Y acá relaciona con Argentina antes de que pasara todo esto que pasó la última semana, en esta semana que estamos transcurriendo. Basta con ver las medidas aprobadas por Milei tras su toma de posesión. En las primeras semanas de su gestión se han ejecutado medidas dirigidas a la desregulación de la economía, junto a los brutales recortes a las ayudas sociales, el ataque indiscriminado a los derechos de los ciudadanos o la criminalización de los sindicatos y de cualquier tipo de protesta hasta el punto de eliminar la misma libertad de reunión y manifestación. En este contexto, no es descabellado hacer un paralelismo entre el decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei para implementar su terapia de choque y sobre todo la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y la ley habilitante aprobada por el Parlamento alemán en marzo de 1933. La derogación del Congreso que intenta imponer Milei en esta ley ómnibus implica en la práctica el fin de la separación de poderes y del mismo Estado de Derecho, es decir, la muerte de la democracia, lo que justamente pasó en Alemania con la llegada de Hitler al poder. Esto está escrito unos mesecitos antes de todo lo que viene pasando, sobre todo en esta última semana, y que bueno, dentro de un ratito vamos a empezar a desarrollar. Bueno, no sé si Walter, Claudio, Marta, Clelia o Luisa quieren tomar la palabra y conversar un poquito más sobre el tema que nos introdujo tan bien y tan desarrolladamente Alan. Claudio. Bueno, está muy bien lo que dijo Alan, muy concreto, muy detallada, muchas cosas. Me parece muy bien. No comparto todo lo que él dijo, sí es los aspectos, la existencia de la derecha, el giro de la derecha es correcto, pero me parece que hay dos cuestiones fundamentales que tendríamos que tomar. Primero, histórico, o sea, qué pasó en la realidad, en la historia, y pongo un punto fundamental que es la caída del muro de Berlín y un poco antes el desarrollo del capitalismo en la costa este de China. Esas dos cosas abrieron un periodo de auge económico muy leve,
un periodo de tensión de la caída de tasa de ganancia a nivel mundial. Podemos dar muchos detalles sobre eso, lo digo sintéticamente, que se termina en el 2005. Hasta ahí, China era el gran productor mundial, la locomotora, y el mercado principal de los chinos era Norteamérica. Y las inversiones mundiales se dirigían a la costa este de China, principalmente las norteamericanas. O sea, todo eso explotó en el 2005-2007. A partir de esa crisis empieza una competencia feroz por los mercados, por la competencia de los grandes monopolios mundiales y las crisis, las guerras comerciales. Estados Unidos hace guerra contra Rusia, no contra Rusia, perdón, hace guerra contra Europa y Europa contra Estados Unidos. Lo vimos, la denuncia contra la emanación de gases de los autos europeos, la exigencia a Europa que acepte los híbridos, la producción de alimentos con híbridos de Norteamérica. Es una cuestión. Tuvimos la crisis del 2007. A partir de ahí empieza toda una batalla de todos contra todos, comercial, financiera. Todos los países que estaban unidos en eso. Bueno, tenemos que hacer un análisis histórico y un análisis global de conjunto. En este momento, la derecha es la expresión que está tomando la burguesía porque están en crisis y están aumentando la explotación de las masas, de los trabajadores, en todo el mundo, y no tienen concesiones que dar. Los ajustes los aplican los partidos centristas. Y frente a eso, la gente se inclina hacia la derecha para echarle la contra a los ajustes que hacen. Francia, hay grandes luchas y ahora está ganando Le Pen. Hay grandes luchas. Los chalecos amarillos, los estudiantes y los trabajadores en contra de los planes de mayor explotación que se daba a través de las pensiones. Aumentar la edad, disminuir los pagos de pensiones y también contra la, ¿cómo se llama? La precarización laboral en Francia. Después no solamente una guerra en Ucrania, hay un genocidio en el mundo. El principal genocidio contra los palestinos. Eso es terrible. Eso está apoyado materialmente por Estados Unidos, pero con una propaganda de que hay que frenar eso, pero solamente con el pico de oro. Mientras tanto sigue la guerra contra la población desarmada de los palestinos, con el justificativo de que están atacando Hamás. Eso es lo principal. La guerra de Ucrania está dentro de toda la guerra que se desató del imperialismo. El país imperialista más débil es Rusia. Y o se transforma en una semicolonia o se transforma o aumenta su dominio en los sectores. Y eso es la situación que se dio. Entonces Rusia, para aumentar su imperialismo, su fuerza, su poder a nivel en la zona, atacó a Ucrania. Ucrania dirigido por un tipo de derecha, como Zelensky, pero atacada, invadida. Es una guerra de Rusia, invadió Ucrania. Esas dos cuestiones están, pero hay que tomar todo el globo, todo el conjunto que hay. Podemos otro día hacer mostrar algunos aspectos más, pero siempre de conjunto.
Eso me parece que es lo principal. Y en todo esto hay un elemento que crece y por eso la burguesía necesitan las derechas. Por ejemplo, las huelgas, las luchas, las movilizaciones, la resistencia de los palestinos, ¿eh? Todo eso son luchas. La lucha de los obreros coreanos de Samsung, eso es todo. Y acá también la burguesía tiene la derecha. Por eso, con armas y bagajes, todos los radicales están con mi ley, a fondo con la ley de bases. Es siniestro. Solamente que le levantan una carita de ángel, la banda de los radicales levantan una carita de ángel que sabemos que es Lustó. Y Lustó está con los radicales, bien, bien a fondo. Y justifica que los radicales apoyaran toda la ley base. Bueno, nada más. Gracias, Claudio. Marta, ¿querés comentar algo? Porque Marta nos acompaña hasta las 10, ella luego está ocupada, así que para que no se nos pase, viste, escuchar tus palabras. Sí, o sea, es difícil para mí opinar porque no tengo tanta información como tienen ustedes, pero, o sea, me preocupa mucho nuestro país y mi papá decía, cuando a las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Entonces mi preocupación es qué vamos a hacer nosotros, cómo nos vamos a manejar en toda esta situación, porque lo que está pasando va anunciando cosas que van a seguir pasando, o sea que yo pienso que esto no va para mejor, va para peor. La represión va a ser cada vez peor, están aplicando lo mismo que estaban aplicando en Jujuy, lo van a aplicar acá, en Buenos Aires, o sea, cómo encajamos en lo mundial y cómo nos manejamos en lo nuestro acá, ¿no? Lo veo difícil, lo veo bastante difícil porque veo que la gente también no entiende nada, o sea, como que les cuesta mucho, entonces llegaron a votar a la derecha, porque ¿cómo pudieron votar en contra de sí mismos? ¿Cómo está pasando esto en el mundo, que la gente vote en contra de sí mismo? Entonces, yo creo que habría que analizar bien por qué la gente hace esto, a ver si por ese lado, ¿no? Eh, Me preocupa mucho todo el manejo de la información, qué pasa con la información, cómo la gente se maneja y se toma todo lo que dicen, no sabe si es cierto o no es cierto, por la forma en que se difunde. Entonces hay muchas ramas para ver. Está la política y está la forma de vincularse, ¿no? Y eso, ¿cómo hacemos? A mí me preocupa toda la parte de educación, salud mental, salud, todo eso que se va como diluyendo y borrando. Bueno, gracias, Marta. Son preguntas, yo tengo más preguntas que respuestas. Bueno, cuando quieras preguntar, pregunta a ver si alguno de los compañeros o compañeras te puede responder. A mí me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que pasó el día miércoles y tomando esto que vos decís que está aumentando la represión y que probablemente siga aumentando. Bueno, sabemos, para quienes nos escuchan, que el día miércoles se votó en el Senado la ley bases. Después Claudio, si puede, si tiene tiempo, nos va a contar un poquitito para desarrollar esto, cómo llegó al Senado, con qué modificaciones llegó la ley bases. Yo creo que, discúlpame Lili, yo creo que Claudio no tiene tiempo, es más, nos dice que se tenía que retirar a las 9 y por suerte todavía lo tenemos. En realidad ya van a ser las 10 de la mañana, Claudio, ¿eh? Bueno, está bien, le damos a él la palabra enseguidita, a las 10. Enseguidita le damos la palabra, ¿eh? Así él nos puede contar un poquitito esto. Pero hubo una gran represión, hay más de 30 personas presas en 3 comisarías y esto empezó hace 5 días. El gobierno nacional habilitó por decreto al Poder Ejecutivo para que pueda incluir en el REPET
registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento a quienes decida constituyan una amenaza actual o potencial a la seguridad nacional. Hace 5 días, esto viene preparado, 5 o 6 días, lo vienen preparando. Antes de la antes de la firma de este decreto, solamente podían ser parte del REPET las personas o entidades incluidas en las listas consolidadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fíjense la importancia de esto. El gobierno de Milei considera que esto es insuficiente y va por más. Información de Redeco Alternativa. El comunicado oficial 47 de la oficina del presidente Javier Milei con respecto a los hechos acontecidos sobre la represión, apenas se votó la ley en el Senado, dice que había grupos terroristas atacando el Congreso, debiéndose desplegar las fuerzas de seguridad en defensa de la democracia. Grupos terroristas a las tradicionales manifestaciones que todo el mundo hace cuando suceden estas cosas toda la vida en nuestro país. En el diario El País de España dice, el presidente de la Argentina acusa a los protagonistas de los disturbios de terroristas que intentaron perpetuar un golpe de Estado. En Cava, en la ciudad de Buenos Aires, ayer se debatió en la legislatura porteña, falta el dato de si se aprobó o no, la ley de reiterancia, una modificación del Código Procesal Penal de la ciudad que permitiría la detención de quienes tengan un proceso judicial abierto, aunque no haya una condena firme. Los detenidos se les ha puesto la prisión preventiva y el fiscal imputa a los detenidos por posible alzamiento en contra del orden institucional. Fíjense el desarrollo de la represión. Ahora, hay grabaciones que, si tal vez la podemos pasar acá, pero por radio no se escucha, de los infiltrados. Esto es cuento viejo, hay muchachitos con la gorrita metiéndose atrás de las vallas y yendo a juntarse con las fuerzas de seguridad a las cuales ellos mismos pertenecen. Es decir, como en tantas otras movilizaciones, provocan una determinada situación que genera la represión. Y luego esto sale por los medios y permite todo este desarrollo. Después, a mí me gustaría comentar algo, me estoy apurando porque queremos escucharlo a Claudio, que él nos iba a contar, digamos, cómo llegó al Senado la ley bases y cómo salió del Senado la ley bases, pero bueno, me reservo para un poquito después. Pero creo que es claro el desarrollo este, ¿no? Cómo ha sido preparado. Claudio, te escuchamos. Disculpa que lo hacemos rápido para poder escucharte antes de que tengas que retirarte. Está bien. No, no, voy a quedar unos minutos más también, pero Bueno, sí, me gracias. tengo que ir. ¡Hiciste correr! ¡Hiciste correr! No, tengo un pequeño problemita personal que atender de una persona de mi amistad que necesita de mi concurrencia. Una persona amiga de hace muchos años está en una situación mala y tengo que ir. Bueno, el asunto de la ley bases, estamos pensando que esto fue pergeñado por la mente de una persona que está muy vinculada a los sectores financieros, muy vinculada a las grandes empresas, que es el FEDE, que le decimos ¿cómo se llama? ¿Un mail mandaste? Dos.
el Fede. Por favor, chicas, cierren el micrófono porque está saliendo el diálogo y no lo escuchamos a Claudio. Bueno, el asesor con apellido alemán que tenemos en el gobierno, un superministro sin ministerio. Tengo problema de los idiomas, los nombres en alemán. Este, si alguno se acuerda, me lo dice. En ese caso, esta ley tiene... Schwarzenegger, Claudio. Schwarzenegger, no, Schwarzenegger. no, ese es el actor, pero Terminator es el Stutzenegger. presidente. Stutzenegger. Pero de Stutzenegger. todos modos, claro, pero de todos modos está cerca igual. Estaba cerca, sí. Federico Sturzenegger. Y ley de base fue muy aplaudida por todos los grandes empresarios en distintos foros a donde fue Milei, el foro de Liao Liao y otros encuentros con los grandes empresarios y las cámaras de comercio internacionales en Argentina. La ley base es evidentemente una ley múltiple, toca un aspecto laboral. En ese aspecto laboral se pone una serie de medidas que va en contra de todas las conquistas de los trabajadores. Los detalles y todos los detalles se están discutiendo en todas radios, en todos lados. Por ejemplo, lo que teníamos, por ejemplo, 12 meses de prueba en una empresa que el empresario después lo puede echar sin ningún justificativo o con cualquier justificativo. Por ejemplo, no me gusta el color de su piel y lo echa. Otra cuestión es crear una bolsa de despido por el cual le sacarían a los trabajadores parte de su sueldo, un 8%, para constituir ese fondo de despido, de indemnización de despido, con lo cual se estaría pagando a sí mismo el trabajador. Todo esto es algo que, y lo que digo, ese fondo de despido fue también un proyecto que había presentado en el Congreso hace varios años atrás un senador que se llama Lustó. ¿Puede ser Lustó? Exactamente, fue Lustó que había presentado eso. Después, contra todo lo que sea los subsidios a los sectores, los subsidios a la gente que es marginada, pobre, a los desocupados que tiene este país, a los trabajadores desocupados que forman parte de una gran masa que tienen que vivir de subsidios que son cada vez menores. Contra los jubilados también estaban la ley de previsión. Hay un proyecto que también presentaron ¿cómo se llama? En la Cámara de Diputados y fue aprobada, que significa sería un aumento de 80.000 pesos en total para los jubilados, lo cual los mantendría de vuelta por debajo de la indigencia. Eso fue lo máximo que se le ocurrió a la parte contraria a Milei. Pero, yendo a la ley de bases, el otro aspecto es el aspecto impositivo, donde se mantienen fuertes impuestos y se trata de tener impuestos sobre los trabajadores, que sigan pagando muchos impuestos a través del IVA, impuestos a las ganancias a los trabajadores que cobran sueldos que están un poquito por arriba del nivel de pobreza. La base la base sería en este momento 1.300.000 pesos.
Y nosotros estamos hablando que una persona para salir de una familia para salir de la pobreza tiene que cobrar 900.000 pesos en este momento. Entonces ya si cobra 1.300.000 empieza a pagar impuesto a la ganancia. Por otro lado, también impuesto al patrimonio, que también es una barbaridad, porque no es que para los que cobran muchísimo más que tengan una riqueza enorme, sino riquezas muy bajas. O sea, estoy tirando algunos elementos. Por ejemplo, si alguien tiene $30.000 de riqueza, o sea, su patrimonio son 30.000, con la ley actual tendría que pagar impuesto a la riqueza, impuesto al patrimonio. Con la nueva ley de base serían $100.000. O sea, tener un pequeño departamentito y nada más, ya tendrían que pagar impuestos. Por otro lado, con la ley el régimen de inversión, que es el RIGI, se trata de beneficiar impositivamente, de beneficiar cambiariamente, de beneficiar y dar seguridad a las inversiones en el país y todo tipo de beneficios a las grandes inversiones que se hagan. O sea, mientras que a los pequeños productores, a la pequeña y mediana empresa se los castiga, a los grandes inversores, a los que pueden sacar sus ganancias del país, pueden tener regímenes cambiarios, pueden hacer lo que quieran. El RIGI es terrible. Entonces, todo eso constituye un paquete que beneficia a unos pocos, digamos, 2 o 3 millones de habitantes, y que perjudica al resto de la población, cayendo todos sus ingresos. Y se castiga y para mantener el Estado a la policía a esa gendarmería que nos castiga, a los jueces que nos persiguen, el mantenimiento de la cárcel donde van a ir muchos presos políticos, lo tenemos que pagar los trabajadores, con sus impuestos. Mientras que los ricos se benefician de este lado. Es una ley así de conjunto que nosotros estamos teniendo, y a eso están todos de acuerdo, pero sí va a haber muchas discusiones porque hay muchos sectores que se ven más o menos perjudicados, algunos muy beneficiados, otros no tanto y otros perjudicados dentro de los sectores empresariales. Y por otro lado, tenemos una serie de contradicciones internas, problemas en la misma ley, pero eso se sabe, siempre que hay una ley gigante como esta, va a haber muchas contradicciones. Lo que plantea Lustó dice, esas contradicciones después se pueden Claudio, las leyes. Sí. te quería comentar algo. Estuve escuchando el otro día unas cuantas horas las ponencias del Parlamento, y Lustó presentó el mismo panorama que vos acabás de dar con respecto a empresarios y trabajadores. Una serie de acotamientos para la libertad laboral del trabajador y para los beneficios que pueda tener, y permisos de todo tipo para los empresarios. Incluso les quitan toda culpa cuando cometan irregularidades con respecto a sus trabajadores. No recuerdo los términos justos ahora, pero realmente era muy terrible.
Pero Lustó eso lo denunció e intentó que se corrija, porque la ley primero fue aprobada en conjunto, pero luego un diputado propuso que se comentaran y se aprobaran o no por títulos. Y este título era sobre modernidad laboral. Y desde ya, que, bueno, Lustó lo comentó, pero con críticas y pidiendo que se reformara ese título, que no se aprobara eso. Pero hubo un diputado que repitió la misma maniobra todo el tiempo, que se llama Abdala. Abdala sencillamente escuchaba, tomaba el micrófono y decía: propongo que se vote inmediatamente que no se toque el título, que se vote inmediatamente para que quede como está. Y había que pasar a votación porque era una propuesta formal. E inmediatamente se votaba como estaba, porque era realmente en bloque y siempre igual. La gente que votaba la ley en bloque la siguió votando así hasta el final. De manera que está bien, la ley venía aprobada, pero Lustó criticó acerramente esta. Qué lástima que no tengo aquí no tomé nota del texto de todas las implicancias que tiene esta ley con respecto a trabajadores y empresarios, que es más o menos lo que vos has dicho, pero más detallado. Una cosita, si va a hablar de Lustó, yo me acuerdo muy bien que Lustó dio quórum y se justificó diciendo que si él no daba quórum, iban a seguir las negociaciones de Francos, que es el negociador del gobierno dentro del Senado, que visitaba a los senadores por senador, para después iban a lograr en poquito tiempo quórum, a pesar de que él no lo dio. Primero, si no hubiera dado quórum, la ley no se discutía ese día. Se caía. Ah. Si a la semana siguiente tenían tiempo de negociar, Lustó también tenía tiempo de negociar con los 33 radicales que tienen el Senado, que son de él, de discutir por qué por qué lo votaron. Él podía haber dado vuelta aún en la segunda llamada, porque él es Está el bien. presidente de los radicales, es el que Pero dirige el entonces, partido qué radical. contradictoria conducta. Por un lado da quórum, por otro lado Conducta critica. es infame, es una conducta solapada de apoyo a Milei. Y después, también la otra cara de él es que él lo que plantea no es enfrentar la ley ahora, sin algunos detalles, hacerla más pasable, pero postularse para las elecciones en el futuro como presidente, la carita bonita de los radicales. Sí. ¿Por qué no hay ninguna contradicción entre los radicales que votaron en general y después Perdón, lo que Sí. me parece que no es contradictorio. Apoyan a toda esta gentuza y por otro lado quieren ganar elecciones o votantes. Es todo lo Exacto. va de la mano. Ah, Este, ¿cuántos tiquismilis? sí, pero todo esto va dirigido, Sí. me parece a mí, esto que escuchamos en el barrio cuando estamos en distintos grupos o vamos a hacer compras o lo que sea, la población apolítica, todo esto está, o sea, tiene un destinatario. Esto que Wilhelm Reich en su momento decía que era lo más peligroso que puede haber y al sector al cual se dirige el fascismo en los años 30, la población apolítica.
Ayer relato esta breve anécdota porque tiene que ver con esto, pero ¿vieron lo que pasó en el Congreso, la represión? ¡Ay, sí, rompieron todo! Bueno, entonces vos tenés que decir, no, pero fue una provocación, ¿viste? Es decir, y sobre ese escenario donde aparecen estos ya denominados terroristas que rompieron todo, se monta todo lo que van a hacer, porque no se haría si no tuviera un público esto, si no tuviera destinatarios, si no estuviera dirigido a alguien. ¿Y a quién está dirigido? A la población apolítica que desconoce, que no se interesa, que se guía por lo que pasan en los medios hegemónicos de comunicación. Es decir, no se haría todo esto si esto no enganchara con algo. ¿Sabés qué Y pasa, Liliana? Parece que todo el tiempo tenemos que estar mirando detrás del telón o bajo el agua, no sé qué expresión usar, porque no nos podemos basar en lo que se dice, en lo que se manifiesta, sino en toda esta red de comportamientos ocultos que acaban apareciendo en los hechos que nos afectan a todos, pero que no están a la vista. y es la contradicción Por entre lo que se ejemplo, dice y lo que se recién yo hace. dije quizá ingenuamente, qué contradictorio dar un quórum que no había por qué dar y luego criticar acerbamente al título de lo que pasa con empresarios y trabajadores, que va a ser terrible, va a ser terrible. Lo criticó, dice, bueno, qué bien lo que está diciendo. Y uno mira de lo que se entera. Realmente uno es un pavote, Hace o un una tiempo, pavota en mi caso. hace un tiempo atrás yo lo decía con términos más duros, voy a tratar de ser más educada y más suave. Si los políticos o la clase dirigente, no digamos todos, pero la clase dirigente política fuera muda, yo lo decía con otros términos un poquito más duros, veríamos realmente los hechos y nos manejaríamos solamente por los hechos y no por las palabras que encubren, mienten, tienen doble significado. Entonces tendríamos una digresión, digamos, ¿no? Tendríamos una suerte bárbara si fueran todos mudos y solamente la población, las masas pudieran ver hechos, lo que se realiza. Liliana, Sí, Perdón, pero que son hay, a posteriori, son a posteriori. Además, lo notable es lo proteicos que son, como no encontrando un camino de beneficio para sus vidas, de que no mejoran, hay desocupación, los sueldos son bajos, los servicios son malos. Entonces se busca, en medio del laberinto social en que se vive, se busca una salida nueva, digo nueva entre comillas, de manera que aparece vestida de ropajes muy distintos. Hitler era algo nuevo, diferente a la República de Weimar, un estado corrupto, con tejemanejes de comercio y de negocios que perjudicaban a la gente, que se vivía pobrísimamente. Claro, aparece un diferente. Yo me acuerdo de lo que he leído, con Milei rememoro mucho. Yo esperé que hicieran algo estrafalario con respecto al Congreso. Siempre me acuerdo del incendio del Reichstag. Hitler no tenía todo el Congreso a su favor. Bueno, lo incendió. Se acabó el problema. No hay más Reichstag. Y aquí, con esto de la delegación de poderes en la persona del presidente de la nación, y luego con hacer un bollo bien grande con una manifestación que la declaran terrorista, van por ese camino. Cada perdóname, vez va a tener menos poderes el Congreso. perdóname, pero hay una cuestión. Acá el Congreso es la menor de las resistencias contra Milei. Sí. Es más bien el cómplice. Hay una cuestión fundamental.
en La estos mitad está 6 corta. meses, en estos 6 meses, aparte de tener el gobierno, un gobierno sumamente débil, sin ningún equipo, y que el equipo lo tienen que buscar entre los de la cámpora y entre los radicales para su gestión. En el otro lado, estamos viendo 2 paros, manifestaciones de Sí, todo tipo. 2 manifestaciones enormes que llenaron el 24 de marzo la Plaza Congreso. 2 el huelgas. 23 de abril. Sí, el 23 de abril que fue los estudiantes, 1.000.000. Hay paros, cortes de la Panamericana por los de Asindar, por los metalúrgicos. No solamente tienen miedo de la gente, el gobierno, el Fondo Monetario, los empresarios tienen miedo ahora. Es un gobierno sumamente débil. Y el Fondo Monetario a los gritos está diciendo, por favor, cuidado con la situación social. Sí, Porque sí, es cierto. todo lo que pasó en la plaza el otro día y la firma y la aprobación de la ley de bases que ahora vuelve a la Cámara de Diputados, todo lo que pasó, esa represión y la ley, va a dejar por unos segundos pasmada a la gente. Pero ya la noche hubo un montón de cacerolazos. Un montón de cacerolazos. Entonces aquí lo que va a seguir primando no son las medidas de derecha, van a estar en la derecha en las medidas en los papeles y en la calle la, la reacción social contra ellas. No, está abierta a todas las posibilidades. Nada Bueno, más. gracias, Claudio. Bueno, esperemos que tu amigo esté bien. Sí. No, cerraste el micrófono, ¿eh? Walter y Alan. Ah, perdón, Claudio. Walter, problemas de la edad, se nos confunden los nombres, pero no las ideas. Walter, te escuchamos. Que esté Sí, bien tu amigo, Claudio. eh, voy a buscar, Clelia, la palabra tiquimilis, y lo voy a tratar de incorporar al diccionario. Algo me dice que es una palabra pretérita, muy pretérita, no la había escuchado nunca en mi vida. Tiquimilis. Pero bueno, dicho esto, miren, compañeros, yo estuve viendo y leyendo también muchos balances que se hicieron sobre la aprobación de la ley de Omnibus. En la mayoría de esas, yo no coincido demasiado, porque primero está bien que ha sido una victoria del gobierno, pero hay que ponerlo entre muchas comillas, porque fue una victoria pírrica. En el mejor de los casos, le digo victoria pírrica. ¿Por qué? Primero porque no es la ley de bases de mi ley, es la ley de bases de la oposición. De 600 artículos quedaron menos de 200 y todavía le siguen sacando artículos y ahora tiene que volver a diputados y en diputados le van a sacarle más artículos todavía. Es decir, que es más la ley de bases de la oposición dialoguista y no tanto la ley de bases de Milei. Y yo digo que es un triunfo pírrico porque lo que está intentando hacer Milei desde que asumió es creando su propio partido político, es decir, creando su propio aparato. No nos olvidemos que Milei no tiene todavía un partido político legal. Hace un mes, o hace semana, fue hace muy poquito, recién consiguió la legalización de su partido en Capital Federal. Entonces, viene de una separación con Macri, digamos, porque justamente lo que intenta hacer esta camarilla es lograr mayor independencia política y no estar dependiendo de esas fuerzas que él critica, ni siquiera del PRO. De hecho, le está sacando gente del PRO. Y en esto, digamos, está Patricia Bullrich. Patricia Bullrich le ha
sacado gente de su partido y y le ha pasado cuadros a las filas de La Libertad Avanza. Tal es así, el mejor ejemplo es que el PRO de provincia de Buenos Aires está en una crisis brutal. Renunciaron de 33 personas de la comisión directiva del PRO de provincia de Buenos Aires, renunciaron 26. Los que se quedaron son burristas, responden a Burrich, y han formado su propio bloque en la provincia de Buenos Aires. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hizo este golpe de Estado Macri, digamos, en la provincia de Buenos Aires? Porque justamente Patricia Burrich eh, quería, digamos, unificar, esa es la idea, el PRO con la Libertad Avanza. ¿Por qué explico esto? Porque la idea de Milei es crear un aparato propio y lo que deja en evidencia las elecciones, y esto, insisto, es una conclusión mía, es la dependencia de la camarilla de Milei con respecto a las alianzas. Es decir, que con el escueto aparato que tiene, no alcanza. Es decir, Milei es víctima, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir, está encerrado, depende de las alianzas con los otros partidos políticos que él repudia y que él no quiere. Es decir, la idea de él es formar un partido propio y tener quórum propio, la suficiente cantidad de diputados y senadores propios, y esto ha reforzado la dependencia de la camarilla con respecto al PRO, con respecto al radicalismo, cosa que él no está buscando eso. Y después creo que es importante siempre, digamos, sacar buenas conclusiones, porque lo de Gusteau, que muy bien lo explicó Claudio y muy bien lo dijo Liliana, es todo zaraza, porque también lo que deja demostrado la ley Ómnibus es que hay una alianza reaccionaria. Es decir, toda la oposición, incluyendo la Libertad Avanza, coinciden en determinados puntos. Después hay diferencias entre ellos, pero coinciden en la reforma laboral, coinciden en la entrega, en la venta del patrimonio público, en la venta de empresas, solo que con algunos peros, es decir, hay empresas que la sacaron, pero hay otras empresas como Trenes Argentinos que se privatizan, la entrega, digamos, de los recursos naturales. La disputa entre ellos, bueno, es a quién le entregamos el litio, por ejemplo, a Elon Musk, o yo ya tengo acuerdos con China, como diría los jujeños, por ejemplo. Pero hay una alianza reaccionaria en el Congreso. Entonces, como bien dijo Claudio, el Congreso eh, no es, digamos, el lugar donde se lucha, sino que es el lugar donde el ajuste se hace más pasable, ¿me entendés? Más digerible para la sociedad, ¿me entendés? Es decir, ese es hoy el papel del Congreso. Porque no nos olvidemos de la famosa carta de Cristina hace unos meses atrás. Esta carta de 33 páginas, donde entre otras cosas ella estaba a favor de la reforma laboral. No lo dice con estas palabras, ¿no? Ella dice estoy de acuerdo con la actualización laboral porque el mundo cambió y bla, 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 bla. Entonces, el tema es que nadie quiere pagar el costo político. Ese es el punto. Es decir, ninguno quiere pagar el costo político que significa descargar, digamos, esta crisis enorme. Ahí Alan también levantó la mano. Yo antes le quiero agradecer a Alan nuevamente, digamos, su participación y que siempre está, digamos, cada vez que lo necesitamos. Bueno, Alan, te damos la palabra. Todos te agradecemos acá tu participación. Bueno, dos cosas con esto porque obviamente se cae por ahí en la desesperación de, bueno, ¿y qué hacemos con esto? A ver, con todo este tema de la instalación de temas, de la estrategia de correr el eje hacia la derecha, bueno, esto no es nada nuevo, ni por la lógica, ni por los métodos, porque obviamente la derecha se vale de los elementos más despolitizados, los que por ahí ya quieren contando con esto
buscan una solución, bueno, haciendo, bueno, lo que sea, ¿no? Como que ese es el ánimo que se instala. A mí me contaron, no me consta que esto haya sido históricamente así, pero me contaron que en los primeros años del Tercer Reich en Alemania, los nazis, bueno, tenían una campaña de agitación, ¿no? Pero que había una especie, uno de los tantos eslogans que pintaban en las paredes, decía así: la culpa de todo lo tienen los judíos y los ciclistas. Uno piensa, ¿qué es lo que hace ruido de esa frase? ¿Qué pasa con los ciclistas? Esto no tiene sentido, no es una idea concreta, es amigo, pero lo que hace ruido en la frase es que se acusa a los ciclistas, no que se acusa a los judíos. Y entonces así, tirando bombas de humo, fueron naturalizando gradualmente el antisemitismo. Bueno, pasa lo mismo con los propagandistas que tienen hoy en día estos fachos en las redes sociales, que son el principal, lo más cercano que tienen a un aparato. Ellos en las redes sociales se manejan a piacere porque desarrollaron una actividad sistemática ahí mucho antes que las demás fuerzas políticas. Como los tipos habían quedado reducidos con un proceso de varios años, pero habían quedado muy reducidos en el debate público, eh, se refugiaron en las redes y desde ahí agitaron. Y uno ve los videos de tipos como Laje y son medio como el eslogan este, una serie de mentiras armadas de manera astuta para ir naturalizando ciertas cosas. Entonces esto, en el nivel de la agitación y la propaganda, lo que se necesita es dar un salto cualitativo. No sé cómo se tiene que hacer, pero que tanto en el contenido como en el formato se necesita un salto cualitativo. Y por otro lado, eh, el obstáculo más grande que enfrentamos hoy en día para hacer retroceder al gobierno de manera significativa son todas las direcciones en los diferentes ámbitos de la vida social. ¿Qué quiere decir? Bueno, sea en los sindicatos, sea en las universidades, etcétera. Porque los movimientos de protesta, digamos que no es el gobierno más popular del mundo. O sea, no puede, cuando convocan ellos un acto para demostrar fuerza, lo único que demuestran es debilidad, que la verdad que son dos gatos locos, que quizás las encuestas, qué sé yo, tantas veces que se han equivocado, pero no pueden demostrar la fuerza que dicen que tienen, y que al fin y al cabo tienen que andar dependiendo de sobornos a tal gobernador o tal sindicalista. Pero bueno, por el lado nuestro teníamos el límite de que las autoridades universitarias después de la marcha se mandaron a guardar, negociaron un par de pesos más con el gobierno para pagar la luz y eso fue todo, porque los sueldos de los docentes de la universidad los tenemos todavía congelados. Un retroceso enorme. Las autoridades de la UBA sacan comunicados pavoneándose la mejor universidad del mundo, sí, la mejor universidad del mundo con los docentes peor pagos. No sé cómo compararemos con el resto de las universidades en el ranking, el tema de los sueldos de docentes, pero estamos ahí. Pero los tipos se mandaron a guardar. Y después, obviamente, lo tenemos a Lustón, mandado por Jacobiti, presidente de la UCR Capital y vicerrector de la UBA. Bueno, lo vemos, lo vemos a Lustó que dio su granito de arena para hacer pasar la ley de bases. En los sindicatos, la CGT tuvo una colaboración detrás de escena, por lo bajo, pero muy, muy importante. La CGT, la gran borrada de la jornada de ayer. No, una reforma laboral que no se le hace paro, que no se le hace marcha, no se le hace nada. Bueno, todo lo negociaron antes, porque el gobierno les mantuvo las cajas intactas a estos burócratas. En tanto y en cuanto, bueno, y después
¿Cuál fue la actuación del kirchnerismo estos meses? Bueno, básicamente se mandan a guardar, que ellos están haciendo lo mismo que hacían en la época de Macri. Dicen, bueno, esto va al naufragio por su propio peso, no, vamos a hacer la plancha, que pase todo, y después la gente la sacamos de vuelta a Cristina, y bueno, la gente es boluda y nos vota de vuelta. Porque bueno, realmente tratan de a los mortales normales los consideran de esa manera. Es decir, esta es lo que nos tenemos que sacar de encima. Porque lo único que aporta es confusión y desorganización. Ujú. Entonces yo Bueno, dejo esos dos ejes. ujú, Cómo avanzar en cada uno ya es otra cuestión. ujú. Sí, Alan, los compañeros y compañeras docentes denunciaron que la UTE, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, el sindicato docente de Capital, se retiró temprano, así como otros sindicatos docentes, y luego vino la represión. Y también lo de la naturalización, lo manifiesta Stephen Forti, que con las elecciones estas en el Parlamento Europeo hay todo un proceso que ya viene de un tiempo a esta parte de naturalizar y de utilización de las redes sociales de todo este discurso que esgrime la ultraderecha, de que sea algo común, parte de nuestra vida cotidiana, digamos, y que bueno, ahora hay que ver cómo esto se contrarresta. Tenemos un tema, me parece muy importante, que son los chicos y las chicas que están presos en 3 comisarías en Chacarita, en Guzmán 396, en Parque Patricio, Zabaleta 425, en Lavalle 1337, en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Luisa, te vamos a pedir si querés comentar algo de todo lo que venimos hablando y que nos pases, aunque sea el audio, en donde hay una serie de personas que hablan precisamente de los presos, que son presos políticos, que en este momento están en estas comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Si podemos escuchar Dale, a... Lili, dale, lo tengo acá, a ver, te Si avisen se si se puede escucha. compartir y si no lo escuchamos. Lo escuchamos porque el video no sé por qué que no se puede descargar o eso. Bueno, escuchemos, a ver. Lo que está sucediendo con las personas que quedaron detenidas por movilizarse el día de ayer es muy grave. Ayer, Bullrich desató la represión, que incluyó cacería de manifestantes, decenas de detenciones y más de 100 heridos. Y ahora Bullrich habla de golpe de Estado moderno para criminalizar a las personas que se están movilizando. Y eso no es todo. A los trabajadores y estudiantes detenidos los acusan de más de 12 delitos, entre ellos atentado contra la autoridad, delitos contra el orden constitucional, perturbación del orden en sesiones legislativas, lesiones, daños, incendios, cualquier cosa. Además, pidió que a todas las personas detenidas ayer en la represión se las impute por sedición. Esto es una figura legal muy grave. Adorni se sumó a esto pidiendo condenas ejemplares para los manifestantes, pero cada vez son más las imágenes de presuntos infiltrados de las fuerzas policiales. Sí, el gobierno montó un show delirante con infiltrados, muy al estilo Pato Bullrich, para poder justificar la represión, para desalojar el centro porteño y evitar que al momento en que se esté votando la ley bases haya una movilización masiva. Ahora quiere avanzar sobre el derecho a la protesta. Nadie sorprendido. No es típico para callar voces disidentes e intimidar al pueblo para que no se movilice. No es para nada nueva que con el discurso de la libertad económica nos saquen las libertades civiles y políticas. Saben que para vender a nuestro país tienen que volver a implantar el miedo en nuestra sociedad. No va a funcionar. Por más que lo intenten, no nos van a callar. Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos y las detenidas y vamos a seguir protestando. Por eso es fundamental difundir este video y que no avancen contra nuestro derecho a la protesta. Lo que está sucediendo con las personas que quedaron... Ahí está. Bueno, Empezó. muchas gracias, Luisa. Bueno, te escuchamos, que todavía no te hemos escuchado. Ya se ha retirado Alan y se Sí. ha retirado Claudio porque... Saludo Alan, ahora, ¿eh? ahí está saludando a Ah, Alan.
Ahí estás, Alan. Bueno, un Bueno, beso. Suerte. igualmente. Sí, sí, Claudio, hasta se le hizo tarde a Claudio también, porque está tan interesante todo que bueno. Y yo, ustedes saben que escucho, anoto, ¿no? El costo político. ¿Quién paga el costo político? Nosotros lo estamos pagando. ¿Qué novedad? El pueblo, el obrero está pagando el costo político. Y cuesta mucho no decir palabrotas en este programa, discúlpame, Lili. El tema de, a mí se me viene a la cabeza algo que siempre se dice, ¿no? Que todas las formas de gobierno son perfectas, pero, punto suspensivo. Eso me gustaría que me lo expliquen. Cuando enseñamos los maestros, enseñamos todas las formas de gobierno y, ¿pero qué sucede? A ver, ¿quién me explica los puntos suspensivos? Todas las formas de gobierno son perfectas en su diagramación, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué sucede? Esa cuestión no la entiendo. Y, y esto de que la gente es boluda. La verdad que estamos cada vez más tontos, más opas, y no entendemos lo que se viene después de poner ese papelito en la urna. Por Dios. Yo creo que están logrando, como en Marta siempre dice, ¿no? Que es toda una cuestión ya cronogramada, planificada, a un nivel que cada vez entendemos menos de grandes potencias mundiales que nos quieren muertos, que nos quieren presos, que nos quieren callados. Y han logrado lo que lamentablemente vienen planificando hace rato, que no sepamos distinguir, que nos llevemos por las redes lo que nos dicen, esas bombas de humo, nos dijo Alan, ¿no? Y que nos creemos todo, que no vamos a la fuente, que no nos damos en cuenta de lo que está más allá. Y bueno, nos están dominando, gente. Nos están metiendo presos, nos están reprimiendo, nos están callando. Pero ahí tenemos a la juventud que hablaba recién, ¿no? Y qué miedo. Los padres que tenemos hijos jóvenes. El otro día mi hijo, el más chico, tomó su bandera, la bandera que siempre tiene, ¿no? Acá. Y me decía, ¿ves, mamá? ¿La ves bien, esta bandera? Bueno, mírala, ¿eh? Porque falta poco para que veas otra bandera. Me mató, Lili. ¿Qué querés que te diga? Mi hijo. Ay, Dios. Seguí nomás vos porque yo ya. Bueno, Luisa, gracias. Yo quería leer una noticia de ayer a la noche, a la madrugada, de AN Redacción, que siempre tomamos este medio alternativo. Dice, tensión en la comisaría 15 en Chacarita, mientras amigos y familiares piden la liberación de las 7 detenidas en la comisaría 15 en Avenida Guzmán 369. Hace minutos se presentaron escuadrones de policías motorizadas que están amedrentando a la concentración. O sea que también mandan fuerzas represivas a los familiares que están pidiendo saber por los detenidas en este caso. En esta comisaría, según informan, las condiciones de detención son pésimas. En total, son 39 detenidos repartidos también en la comisaría comunal 4, Parque Patricios, y en la comisaría en Madariaga 6976 y General Paz, Lugano. Bueno, estamos... Walter, en un ratito nos deja Walter. Clelia Sí, está ahí presta para hablar. sí, vamos a ir haciendo el cierre. Me parece que en este momento le vamos a dar la palabra a Walter y a Clelia. En este momento lo más importante es pedir y presionar para la liberación de estas personas que han sido presas simplemente por ejercer el derecho a la protesta, ¿no? Walter, vamos cerrando ya y despidiéndonos. Eh,
Sí, mira, ha sido realmente un programa con unos temas más que preocupantes. Al informe que vos estabas dándole, hay que decir a la gente de que los detenidos, cuando fue la protesta, digamos, que fue una protesta pacífica, la provocación fue de la policía, fueron detenidos, eso cerca de las 6, 7 de la tarde, pero recién a las 8 de la mañana los llevaron a las distintas comisarías. Es decir, ¿qué pasó en el intervalo desde que fueron detenidos hasta las 8 de la mañana? Más de 12 horas. Bueno, no estuvieron en ningún lado. La policía los estuvo dando vueltas en el camión. Es decir, los subieron en el camión y los estuvieron dando vueltas. Es decir, que los familiares no sabían, nadie, los compañeros, nadie sabía dónde estaba esa gente. ¿Sí? Entonces imagínense que te detiene el Estado y vos no sabes dónde estás. Sabías porque estás arriba de un camión. Obviamente, incomunicado y demás. Es muy grave lo que está haciendo este gobierno. Y la acusación de sedición es también muy grave y creo que no tenemos que dejarla pasar. Es el lenguaje que usa el gobierno de terroristas, golpe de Estado, es un lenguaje de guerra civil, ¿me entendés? Ahora, pretenden ellos instaurar un clima de guerra civil. Políticamente no tiene las condiciones esta derecha de llevar adelante una guerra civil, porque de hecho si lo haría perdería. Pero evidentemente lo que te marca es hacia qué camino quisieran ir. Es decir, cuál es el camino que quieren pavimentar y hacia dónde quieren ir, y por eso tampoco debemos subestimarlo. Hace 3 años atrás el gobernador de Mendoza había propuesto separar Mendoza, ahora no me acuerdo, es un radical del PRO, eh, había propuesto separar Mendoza de la República Argentina. Eso es sedición, y eso se castiga con penas durísimas en cualquier otro país. Comparar la protesta es muy grave. Miren, es una pena que se nos haya ido Alan, porque yo quería primero felicitarlo por la exposición, pero también quería hacer un par de preguntas, porque lo principal de las elecciones es que ha sido un durísimo golpe a la dirigencia política pro-belicista. Es decir, los Macron, los Schulz, eh, han jugado muy fuerte. Bueno, Alan ha hecho una serie de descripciones con respecto a la guerra con Ucrania. Es decir, que vienen subiendo, digamos, y vienen subiendo la vara cada vez. Lo último es la intervención de sus tropas en Ucrania. O sea que estamos cada vez más cerca de una profundización de la guerra, y bueno, estamos hablando de potencias nucleares. Entonces yo creo que hay que ver también la derrota de estos partidos de gobierno, la socialdemocracia alemana y Macron en Francia, también como un rechazo a esa política belicista. Pero me quedo preguntándole a Alan, porque hace mucho tiempo que la Unión Europea viene desprestigiada. Hace mucho tiempo que las elecciones europeas participa solamente el 50% del padrón. ¿Sí? Es decir, tiene un promedio del 50% y menos también de gente en condiciones de votar que efectivamente va a votar. Es decir, que el Parlamento Europeo y la Unión Europea en su conjunto hace mucho tiempo que viene siendo cuestionada por todas las masas europeas, de todos los países, sea de Austria, sea de Italia, sea de Alemania o sea de Francia. La pregunta que me hubiera estado bueno decirle a Alan, y que evidentemente no lo vamos a resolver acá porque nos va a llevar mucho tiempo, es un largo debate, es por qué todas esas penurias que vienen sufriendo los europeos, la elevación de la edad jubilatoria, por ejemplo, en Francia. También había pasado lo mismo hace un par de años atrás con Alemania, esta pérdida de los puestos de trabajo y cada vez las penurias que vienen sufriendo los europeos en general, que hacen que le den la espalda
a las elecciones europeas, a nadie le importa prácticamente, porque la gente con capacidad de votar no va a votar. ¿Por qué ese disgusto social no lo canaliza la izquierda? ¿Sí? Hay que decirle a la gente que, bueno, que a grandes rasgos existen dos clases de izquierda. Una izquierda más reformista, progresista, pero también hay otra izquierda que comúnmente se le conoce como radical, aunque esa palabra está mal, que pretende un cambio mucho más profundo, que no cree en el sistema, etc. Existe esa izquierda, digamos, en Europa. Bueno, ¿por qué no lo canaliza la izquierda todo ese descontento social? Bueno, evidentemente esto nos llevaría mucho tiempo, pero yo creo que en el caso de Europa se puede muy bien ver ahí que es una izquierda que se ha adaptado completamente a la Unión Europea. De hecho, cuando estalló la guerra, estuvo a favor de la OTAN. Es decir, que no es una izquierda, digamos, muy anticapitalista, sino que la gente te identifica por tus posiciones políticas como parte del régimen político. ¿Se entiende? Es decir, si vos apoyás a Ucrania, que, digamos, y apoyás a la OTAN, en vez de tener una postura independiente, antibelicista, si vos apoyás todo eso, las masas te ven como parte del régimen y no como una izquierda independiente. Miren, yo cierro recomendando un libro que estaría bueno a ver si podemos conseguir que este autor venga acá al programa. Pablo Stefanoni es el autor y el libro se llama ¿La rebeldía se volvió de derecha? Es una pregunta que él hace. Ah, sí. La rebeldía se volvió de derecha. Entonces él dice cómo esta izquierda alternativa seduce a los jóvenes a partir de un supuesto discurso de rebeldía, cuando en realidad la rebeldía por excelencia es de izquierda, gente, es decir, la crítica al status quo y demás. Bueno, es un tema interesante, es un tema para debatir. Creo que ha sido un buen programa que nos ha quedado, aún las 2 horas, nos ha quedado muy poquito tiempo, pero la ley ómnibus, las elecciones del Parlamento Europeo, bueno, toda la situación política nos ha llevado mucho tiempo, pero bueno, esperemos poder haber sido un poco claros, digamos, para que la audiencia, bueno, tenga un panorama por lo menos nacional e internacional de lo que está pasando. ¿Sabés, Alan, que en las elecciones estas del 9 de junio, aparte de la socialdemocracia y los partidos que se dicen de izquierda, pero que bueno, sabemos que se han adaptado al sistema ya hace muchos años, se han presentado partidos feministas, partido en defensa de los animales y un partido trotskista que adhiere a la Cuarta Internacional o a la reconstrucción de la Cuarta Internacional y que tiene mucha fuerza en España. No recuerdo ahora exactamente el nombre, pero hay un partido que no ha sacado mayoritariamente votos y que es, creo que relativamente nuevo, que se ha formado hace poco tiempo. Eso por un lado. Causa Obrera, creo que es, ¿no? Causa Obrera, ¿no es ese? No. CRT es de trabajadoras y trabajadores. Después lo busco y se los envío para ver bien el nombre. Y fundamentalmente están en contra de la guerra. Están en contra del genocidio en Palestina y están en contra de la guerra de Ucrania. Son pacifistas. Sí, y no nos olvidemos que hay en Sudán, en este momento, lo que pasa que pobre África siempre queda como fuera de circuito. En Sudán en este momento hay guerra con atrocidades de todo tipo y en el Congo también. De manera que también de esas zonas hay gente que huye despavorida y luego no es bien recibida casi en ningún lado. Es tristísima esa situación y en general no entra en el análisis ese sector, porque bueno, parece que no nos toca especialmente, aunque yo creo que el mundo está muy globalizado y alguna razón que tiene ligazón con otro lado tiene que haber. Así como hoy el asunto Lustó
encarnó los tejemanejes ocultos a la vista que se han aclarado, no solamente para mí, sino que espero para los demás. Hay que estar muy atento, como dice Liliana, a los hechos. Lo que pasa es que a veces los hechos se ven más tarde. Se juega con las ilusiones, con los sueños de la gente, como cuando se vende algo. Bueno, acá lo encontré, se llama CRT, Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras. Así que bueno, si quieren, está en internet, .org. Bueno, a mí me parece que ya vamos a ir cerrando. Yo coincido con Walter, que esto es muy grave, que es un atentado contra las libertades democráticas. En algún momento Alan nos dijo también que este gobierno estaba en guerra contra los trabajadores. Coincide con esto de que está usando un lenguaje de guerra civil. Y bueno, tenemos que intentar parar a esto. Para mí, yo caracterizo este gobierno, es una dictadura que ganó por elecciones, va en ese camino, es una dictadura que ha ganado con el voto, que ha llegado no con un golpe de Estado, sino con el voto. Bueno, hay que intentar frenarlo desde todo punto de vista, hacer todo lo que se pueda. La extrema derecha no es para subestimar. La extrema derecha hay que combatirla. Se terminaba de votar en el Senado la aprobación de ley bases donde se sacaba la privatización de aerolíneas, el correo, la televisión pública y la radio pública, y Francos inmediatamente dijo ayer a la mañana, pero lo vamos a privatizar igual. Esa es la actitud. Yo creo que del otro lado quien tendría que haber la misma firmeza, ¿no? Como para poder combatir a estos sectores que están haciendo tanto daño y que fundamentalmente atentan contra las libertades de democracia. La democracia ya está en juego. Bueno, no sé si vamos cerrando, Luisa, si querés agregar algo más, y si no, hacemos un saludo y agradecimiento a Alan, a Claudio, a Marta, bueno, a Luisa, por supuesto, Walter y Clelia, y a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Y nos vemos en un próximo programa de La Rueda.